buenos días, les saluda Margarita Oropesa. El lunes constitucional vamos a conversar con el profesor Mario Dunn, analista en gestión pública. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Margarita, estamos a tu disposición. En este espacio tratamos de dar a conocer cuáles son los principios básicos de nuestra Carta Magna y también la reforma planteada en el país. ¿Por qué y para qué se debería reformar la Constitución? Pues bien, hay dos aspectos allí que considerar. Los fundamentos o los principios fundamentales que regulan la Constitución, que está desarrollado en los primeros 9 artículos de esa Constitución, además del preámbulo, y todo el desarrollo de los artículos en las diversas áreas. La pregunta es pertinente porque a partir de una propuesta de reforma que no ha sido explicada, no ha sido informada los artículos específicos a reformar, ni en qué medida eso va a mejorar la situación actual del país, que justamente está regulada por esa Constitución y las leyes. Como eso no ha ocurrido, a pesar de los anuncios, pues no podemos especular sobre determinadas propuestas porque no se han hecho públicos. Pero a mi juicio, el debate previo es que se determine con una amplia participación de los sectores de la sociedad si la actual Constitución vigente desde el 99 ya está carente, ya está vencida, ya no cumple su cometido, que explique y justifique una reforma. Ese debate no se ha hecho. Yo valoro esta conversación contigo porque de algún modo abordamos el asunto y dejamos esas interrogantes allí en el tapete. Esperamos que en las sucesivas semanas y meses eso tome cuerpo entre los diversos sectores para no tener que esperar en enero o quién sabe qué mes del próximo año para el cual se hicieron los anuncios, la nueva Asamblea Nacional aparezca con un paquete de artículos a ser reformado y que no haya pasado por un debate y un consenso. Toda reforma y toda constitución nueva, reforma o enmienda, debe responder a un consenso de los factores políticos que integran la sociedad, que son diversos, que son disímiles, y debe ser la expresión de la voluntad popular, que también allí se pone en juego de todos los sectores, y no que sea los sectores, todos los Pero sectores. se ha hablado de que esta reforma es para introducir en la Constitución el poder comunal. ¿Es necesario hacerlo vía Constitución o hay leyes suficientes que ya reglamentan la materia? Eso es correcto. Hay un llamado bloque de leyes del poder popular, son como una docena de leyes dictadas desde el 2006 hasta el presente, y una de ellas en particular, la Ley Orgánica de las Comunas, dictada en el 2010 y reformada ahora en diciembre del 2024, que tendrían, según los contenidos de esas leyes que tienen carácter programático, casi procedimental, bastaría con ellas para darle impulso a un movimiento social denominado poder popular. A mi manera de ver, no se justifica crear, además de los 5 poderes públicos, un sexto poder llamado popular, que en la práctica pudiera ser visto... ¿Popular o comunal? Comunal popular. Tendría ese doble calificativo, comunal popular, dentro de una, digamos, estrategia global que ha impulsado sectores del gobierno de establecer el Estado comunal. De manera pues que, si eso es así, sería exagerado y desmedido, porque ¿qué significaría en la práctica? Que a los órganos y entes del poder público, es decir, todas las ramas del poder constituido, habría un poder paralelo ejerciendo algunas de las competencias que son del poder público, porque se ha establecido como propuesta que esas instancias del poder popular ejercerían el autogobierno, la democracia directa, tendrían incluso, según la ley de comunas, la potestad de dictar sus propias normas internas en los diversos asuntos de la vida local, y eso en la actualidad corresponde al municipio, que debe abrir espacios, por supuesto, para la participación, pero el municipio, a mi juicio, como expresión de un sistema federal y descentralizado que está en el artículo 4 de la Constitución actual, debe mantenerse vigente. Por supuesto, hacer las adecuaciones, las correcciones, la mejora, y todo puede hacerse, como en el pasado, a través de leyes orgánicas. Hablando de los municipios, el 27 de julio, faltan pocos días, se van a llevar a cabo en el país las elecciones municipales para elegir los 335 alcaldes y los
los concejales. ¿Qué opinión le merece este proceso y si va a haber como un choque precisamente cuando la reforma constitucional apruebe el poder comunal? Sí, bueno, allí están ocurriendo, digamos, situaciones calculadas o fortuitas, en el sentido de que cuando se hizo el anuncio de un cronograma de elecciones para el 2025, aparecía en ese cronograma la reforma a la Constitución para realizarse antes de las elecciones municipales. Bueno, se decidió diferirla y aún así mantener las elecciones municipales, que de paso es bueno señalar que el periodo municipal es de 4 años y se le estaría restando 4 o 5 meses a los alcaldes en ejercicio. Eso es violatorio de la Constitución y de la ley. Pero bueno, hay allí una estrategia del poder. No hay ninguna duda. Es decir, está jugando según sus propios cálculos, sus propios intereses y aprovechando una coyuntura que la que se presentó, por ejemplo, en las elecciones del 25 de mayo para elegir gobernadores, que es la de alimentar la abstención para que de igual modo una especie de réplica del 25 de mayo se repita el 27 de julio. ¿Habría una réplica a su juicio? Eso sería un cálculo. El 25 de mayo en relación a la participación. Podría ocurrir. Y eso es un cálculo, es evidente que se está calculando y contribuyendo a crear matriz de opinión, según el cual, como en el 25 de mayo, no valdría la pena votar por alcaldes, porque... Pero los alcaldes y los concejales son las personas más cercanas a tu comunidad. Y lo son por derecho... Son los gerentes, son los conserjes. Y son por derecho constitucional y además con un amplísimo arraigo en Venezuela y en todos los países de Iberoamérica, cuando el municipio y las autoridades... alcaldes, concejales, tienen competencias suficientes, se ha madurado, se tiene experiencias acumuladas suficientes como para que, al contrario, se fortalezca el poder público municipal y no crearle a expensa del municipio un poder comunal y popular paralelo. Allí se van a generar, si eso lograra materializarse, conflictos, como hemos dicho, de competencia, manejo de recursos. Además sabemos que esa estructura del llamado Estado comunal es una estructura que ya está politizada, está tutelada a una instancia de poder, partido político, instancia de poder nacional. Eso es evidente, ya hay más de 12 años que esto se viene cumpliendo en el país. Y lo que se trataría era de revalidar por la vía de una disposición constitucional lo que ha venido avanzando en silencio a partir de la promoción y recursos que transfiere el poder central. Profesor, hablemos sobre las reformas electorales que ya el presidente de la República el mismo 25 de mayo anunció que va a introducir el próximo año ante la Asamblea Nacional vía reforma constitucional. El sistema electoral se establece que los venezolanos eligen mediante votación universal, secreta y directa a todos los cargos de elección pública. Pero también se está diciendo y hay rumores de que se puede establecer la elección de segundo grado en las bases. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, se ha dicho, y eso sería una manera de ver una perversión del sistema político electoral venezolano, que está fundamentado en la Constitución y en una historia, y que responde a una lógica de conducción del Estado y las relaciones con los ciudadanos y con la sociedad. Es decir, hay un marco constitucional, marco legal, se participa libremente para que los ciudadanos ejerzan su derecho, y eso si se mediatiza, colocándole una instancia de segundo grado, como mediatización al fin, se perdería entonces uno de los principios fundamentales, que es la elección universal, directa y secreta. Por ejemplo, en Cuba existe, yo no sé si ese modelo se implementaría, que hay elecciones de primer grado en las instancias municipales y regionales, pero quien designa al presidente de la República no es el voto universal, directo y secreto de los ciudadanos, lo designa la Asamblea Nacional. Es decir, que allí ya hay una experiencia, y en otros países, donde es una elección de segundo grado. El cargo más importante que conduce los destinos de una nación pueda salir de unas cuantas docenas de diputados que lo aprueban y tienen la potestad en nombre del pueblo de hacerlo. Eso, a mi manera, y repito, a mi manera de ver, es una aberración jurídica, constitucional, y atenta contra el principio de ciudadanía. El ciudadano ya allí
pasa a ser considerado una pieza en un mecanismo político y no un decisor mediante el cual ejerce una soberanía para organizar la estructura del poder público. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes quédense allí porque el lunes constitucional continuaremos conversando con el profesor Mario Dunn, experto en gestión pública. Ya venimos. Continuamos el lunes constitucional conversando con el profesor Mario Dunn y vamos a seguir ahondando en las reformas electorales. El financiamiento de los partidos políticos debe estar establecido en la Constitución. Debiera ser establecido, contemplado en leyes orgánicas, porque la Constitución define, establece y lo que hay que reformar es la ley orgánica de procesos que electorales. Ya existen, porque el financiamiento sí responde a una praxis de los partidos como entes de intermediación que tienen unos costos que cumplir y tienen unas funciones públicas, es decir, un partido político es un ente de servicio público y de interés para el Estado y la conducción política de los poderes públicos. Por lo tanto, sí debe ser financiado, a nuestro juicio, pero no tanto como colocarlo como una aplicación financiera en la Constitución. Eso en general, los expertos en finanzas públicas no lo recomiendan. Darle rango constitucional a un aspecto financiero o procedimental, porque eso pudiera ser también digamos, una camisa de fuerza, pudiera ser contraproducente en determinadas circunstancias, pues. Por lo tanto, bastaría, a mi juicio, que se haga mediante reforma a la ley orgánica y así como esos otros aspectos a ser reformados en esa ley. Por ejemplo, la representación proporcional de las minorías, que eso fue una conquista de la democracia durante 40 años y que funcionó cuando el Estado venezolano era federal y federalista. Recuerden que habían dos cámaras, el Senado, y se garantizaba que el Senado representara a los estados. El Senado fue eliminado. Y fue eliminado con la Constitución. ¿Estaría de acuerdo en volver al sistema bicameral? Sería, como resultado del debate, sería conveniente buscar una figura como esa para reforzar y no disminuir, como se pretende, el Estado federal descentralizado. Hay una intención, dicha es público comunicacional, que se eliminaría el Estado federal descentralizado. Por el contrario, yo creo que el federalismo, y complementado aguas abajo por la descentralización, todavía tiene vigencia y ha funcionado siempre. Es más, cuando se introdujo aquí la descentralización, porque la Constitución del 61 no dibujaba muy bien la descentralización como una disposición constitucional, no obstante, operó. Y a raíz de un proyecto de reforma al Estado elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE, en los años 85, 89, a raíz de esas propuestas se reformaron las leyes orgánicas, en particular la ley orgánica del Poder Público Municipal, mediante un consenso, porque allí sí había una representación colegiada, mediante una figura de gobernanza. En aquella comisión presidencial estaban todos los sectores, y esa evidencia histórica reciente para mí es demostrativo de que se puede seguir haciendo con éxito si se asume como un proyecto de país y no como un proyecto sesgado para su eliminación y entrar por un resquicio el Estado comunal. Profesor, nos queda poco tiempo, pero no quisiéramos concluir esta entrevista sin preguntarle su opinión sobre las migraciones. En el tapete, en el día de hoy, ayer y en el futuro, este tema continuará en la discusión pública. ¿Se debería incluir en la reforma constitucional artículos específicos que reglamenten la migración venezolana? Allí sí, allí sí. ¿Cómo sería? Porque el derecho constitucional, porque así lo establece, pero es un derecho humano de cada ciudadano ejercer libremente su voluntad popular, y ese es el principio fundamental de la Constitución, debe ejercerse y el Estado debe garantizar
las condiciones, facilitar que ese derecho constitucional se ejerza plenamente. Por lo tanto, un venezolano en Caracas, en Maturín o en Santiago de Chile sigue siendo un venezolano con plenos derechos. No cambia su condición de venezolano y la Constitución debe garantizarle sus derechos. Por lo tanto, allí sí creo que debe haber un inciso, porque ya allí se establece, que refuerce la idea de que todos los venezolanos en cualquier lugar del planeta, porque la ley lo establece, pero se ha burlado. No obstante, requeriría una mención especial para que se ejerza y que se garantice, porque ese sería entonces el deber, la obligación del ente rector y del sistema de embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizar de que eso se ejerza plenamente. De manera pues que allí sí, porque hemos visto cómo ese derecho se ha vulnerado en millones de venezolanos, no sé cuántos, pero por lo menos 4 o 5 de los 8 millones que supuestamente han migrado serían electores y no han podido participar en elecciones que son determinantes para el futuro del país. Y ellos, por supuesto, han quedado al margen, excluidos, y eso creo que sí valdría la pena incorporarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Estuvo con nosotros el profesor Mario Dunn, experto en gestión pública. A ustedes, amigos, continúen con más de Noticias Venevisión. Muy buenos días.